¿Mi hijo TEA debe usar fármacos? Son preguntas de las que me hacen mis pacientes en la consulta médica. Y depende de varios factores. En primera instancia, por tener una neurodivergencia como el espectro autista, no necesariamente van a requerir medicamentos o fármacos si son pacientes TEA de alto funcionamiento, alto rendimiento. Podrían llevar una vida muy similar al resto de los neurotípicos, una vida sin conflicto en el tema escolar o laboral incluso. Hay otros pacientes que sí van a necesitar mucho más apoyo, tanto de terapeuta ocupacional, de psicólogo, médico, incluso algunos fármacos. Es parte de la norma que los pacientes TEA tengan además otra comorbilidad, o sea, una segunda enfermedad, aparte de la condición del espectro autista. Entonces vemos muy común pacientes con trastornos ansiosos, déficit atencional, trastorno depresivo. Sobre todo déficit atencional es parte de las alteraciones que más se ve en estos pacientes. Entonces muchas veces le cuesta al colegio, sí, no necesariamente por el espectro autista como tal, sino que a veces por las otras enfermedades, como el déficit atencional. Si tenemos un niño entonces con déficit atencional que le cuesta mucho prestar atención o que es muy hiperactivo, se mueve mucho en la sala, le cuesta retener atención, le cuesta mantenerse quieto en un asiento durante lo que dure la clase, su hora y media, 2 horas. En esos casos se evalúa con médico, con el profesor, con el colegio y con varios informes uno ya se hace la idea como médico si el paciente va a requerir o no algún tipo de, puede ser metilfenidato, algún tipo de anfetamina que lo ayude a manejarse un poquito mejor. Ahora, si el problema es depresivo, si el trastorno es depresivo en el paciente autista, a veces no lo expresan igual que las otras personas depresivas. A veces cambia un poquito la sintomatología y la forma de expresarse, porque ya de base, muchas veces el paciente autista se aísla del resto, le cuesta más comunicarse o tiene alteraciones del sueño, solamente por el hecho de ser autista. Pero cuando tenemos además un trastorno afectivo como la depresión, se agregan otras cositas. Por ejemplo, hay alteraciones en el comportamiento de lo que era normal para él o basal para él. Empezamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, niños que agreden mucho más a otros o que se autoagreden mucho más, se golpean contra mesas, contra murallas, empiezan con un discurso mucho más autocrítico, todo en el contexto de que todos los pacientes dentro del espectro son distintos, no van a presentar los mismos síntomas. Pero cambian su patrón de comportamiento y ahí es cuando tenemos que prestar ojo como clínico a que puede tener algún tipo de trastorno afectivo del paciente y obviamente requiere medicamentos.